Yo voy a iniciar de una vez acá la clase. Ahí, pues si se va uniendo más personas, genial. Para ir aprovechando porque tenemos que ver varias cositas. Entonces, de ahí, por aquello de que el tiempo no nos vaya a ganar y de ahí, pues con tanta presa que hay hoy en día sea bárbaro. No sé ustedes, pero fue casi que misión imposible llegar hoy. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a iniciar la clase con alguna duda, alguna pregunta que tengan del tema anterior. Por aquello de que haya que repasar algo. Profe, yo en la tarea no entendí, o sea, en sí qué era lo que había que hacer. Bueno, no es tarea, porque no tiene valor porcentual. Es una práctica, más que todo una práctica de análisis, ¿verdad? Donde ahí pueden ver la diferencia que es incluir un número atípico, un dato atípico a los que tenemos, ¿verdad? Hágase de cuentas que tenemos o trabajamos con piezas que tienen una dimensión, ¿verdad? Y esa dimensión tiene una tolerancia. ¿Qué pasa cuando se incluye una pieza que se sale completamente de esa tolerancia? Y pues va a hacer variar todos los aspectos que estamos calculando, las medidas centrales, en este caso, la mediana, la media, y pues obviamente la variabilidad se va a reflejar ahí, más como un aspecto de análisis, ¿verdad? No tiene valor, así que creo que no, ¿verdad? No decía que tuviera valor. Ok, gracias. La que sí tiene valor es la que vamos la que tienen para esta semana. ¿Okay? Así que, pues vamos a tratar de ir eh, desglosándolo a partir de ahorita. Bueno, los compañeros que se acaban de unir, repito, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema de la semana anterior. Yo sé que terminado este módulo ustedes van a terminar un poquito cansados, ¿verdad? Mentalmente, porque lo voy a hacer pensar, los voy a hacer tomar en cuenta todos los aspectos estadísticos, más que todo para un ejercicio de análisis que otra cosa, ¿verdad? Y una vez terminado este módulo viene el siguiente que es muy parecido. Así que digamos, para no perder la tónica, lo que es este módulo y el siguiente que es metrología, vienen estando muy parecidos. Así que pues nada más ahí para que tomen las previsiones del caso. La semana pasada fue apenas como un arranque. Ya para el día de hoy espero que pues estén debidamente preparados. Déjenme ver si cierro una acá. Okay. Si ustedes quieren trabajar en Excel, lo tienen a mano. Si tienen calculadora, ojalá, ¿verdad? Preferiblemente también. Si tienen una, pues que tengan la otra. Para que vayan viendo y vayan constatando algunos de los cálculos, ¿verdad? Que vamos haciendo. Okay. Me confirma si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe. Ok, lo que nos corresponde ver hoy es el tema de histogramas. Habíamos visto en el módulo pasado que existen 7 herramientas básicas de calidad que cualquier persona que se dedique a calidad, o sea, cualquiera de nosotros, debe conocerlas. Okay, en ese momento vimos unas cuantas y les dije que luego vamos a ir viendo otras, dependiendo del tema, dependiendo de lo que vayamos abarcando. Okay, en este caso vamos a ver la herramienta de calidad que se llama histogramas. Obviamente está incluida dentro de las 7 herramientas de calidad, pero también es una herramienta estadística, ¿verdad? Muy usada obviamente dentro de lo que es el control de procesos,
precisamente para determinar mucho lo que es la variación y donde se concentran la mayoría de los datos. Entonces aquí pues obviamente hacer la aclaración de que es una herramienta de calidad, en este caso pues estadística también como tal. Lo que vamos a trabajar es con distribución de frecuencias. Ok, yo voy a ir explicando lo que está acá en el material. Pues la idea es que ustedes todo esto lo tengan claro, pero no hay examen. Esta semana lo que hay es un trabajo muy parecido al ejemplo que yo voy a explicar. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos, solamente que uno es el más pesadito, por decirlo así, que es el que más se utiliza o el que con más frecuencia van a utilizar si fuera el caso con lo que es control estadístico. Cabe rescatar de que en control estadístico se utilizan otros montón de herramientas, pues eso ya va a depender de cómo la empresa vaya a querer controlar su proceso, ¿verdad? Su variabilidad. En este caso, cuando hablamos del histograma, hablamos de la parte gráfica, que es un gráfico de barras, donde, déjenme un segundito, porfa, para tener abierto acá, si fuera el caso, también el otro programa. Denme un momento. Ok, porque ahí vamos a hacer una aclaración. Ok, listo. Para llegar acá al histograma, pues tenemos que hacer una distribución de frecuencias, o sea, una tabla de datos. Esa tabla de datos obviamente va a estar confeccionada y nutrida por lo que son la información que vamos recolectando de muestreo, de mediciones, etc. En el caso de los histogramas tienen una gran utilidad. Vamos a usarlos para organizar un gran volumen de información. O sea, aquí vamos a ver un par de ejemplos donde vamos a tener tal vez 60, 100 datos, pero en la vida real son más. En la vida real a veces tenemos 200, 250, eso va a depender, ¿verdad? De qué tanta repetitividad queramos tener y también el nivel de confianza que queramos obtener. Así que pues eso es parte de esta parte. Tal vez véanla, pero no le hagan mucho caso, porque dentro de lo que son la distribución de frecuencias podemos tener diferentes formas, diferentes tipos que va a agarrar la distribución de los datos. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera, en la distribución simétrica, la que tiene igual de un lado para otro, donde, como habíamos visto la semana pasada, vamos a tener una media y de un lado vamos a tener el 50 y del otro lado el 50, por eso de ahí la parte simétrica. Como les dije, vamos a elaborar primero un cuadro, una tabla de distribución de frecuencias, donde vamos a hacer uso de diferentes variables, algunas que ya vimos la semana pasada y otras que no son tanto de lo que vayan a complicarse. Sí, como ya vimos, ¿verdad? Vimos lo que es la parte de porcentajes. Así que pues acá cuando hablamos de frecuencia relativa, que es la que está acá de segundo, estamos hablando de porcentajes. Entonces ahí vamos a tener 4 tipos de frecuencias diferentes: absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Esas son las que vamos a ir viendo con cada una. Esta parte de acá, bueno, ahí está la teoría, pero yo lo voy a ir explicando conforme vayamos a ir haciéndolo propiamente. También vamos a tener que tener claro que vamos a utilizar, como lo vamos a graficar, el gráfico va a estar compuesto por 2 coordenadas. La coordenada horizontal, que es la X, que es donde van a estar los datos, o donde van a estar los datos ya sea agrupados o no agrupados. Con esto lo que les adelanto es que vamos a ver 2 ejemplos, uno de datos no agrupados y otro de datos agrupados. Y la segunda coordenada es la vertical, que es la Y, donde vamos a tener la frecuencia, la cantidad, el conteo de datos que aparece en cada uno, si son agrupados o no agrupados. Lo que tenemos que tener claro a la hora de confeccionar el histograma. Obviamente hay programas como el que vamos a usar ahorita, Excel, que pues ya hace las 2 coordenadas. Simplemente tenemos que tener
claro y verificar de que las esté graficando, valga la redundancia, de la buena manera. Dentro de lo que es la distribución normal, que es lo que vamos a ver ahorita, es esta curva. Fíjense en la primera que está acá a la izquierda, la curva que está acá en color azul, ¿verdad?, va a ser, digamos, la serie de datos como va a ir guiándose con respecto a las barras. Ya lo vamos a ir viendo. Y si yo sombreo toda esa área, el área que está bajo la curva, ya que la que está aquí en rojo, va a ser el 100% de los datos, donde pues a esto se le denomina campana de Gauss cuando tenemos una distribución normal. ¿A qué hablamos cuando decimos distribución normal? Simétrica. Es cuando tenemos la misma cantidad de datos de un lado que de otro, 50-50. Va a estar dividido o distribuido de esta manera, más o menos, donde cada una de esas secciones que está acá en la campana vendría a ser una desviación estándar, o un sigma. De ahí que la metodología 6 sigma tome como herramienta principal lo que son los histogramas. Si se fija, pues ahí lo que yo tengo son 6 desviaciones estándar, que sería lo mismo que 6 sigma. No sé si algunos de ustedes donde trabajan pues tienen esa metodología o apuntan a trabajar con esa metodología. Bueno, aquí es una pincelada más o menos de hacia donde pueden llegar estadísticamente hablando. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Igual, con gusto. Vamos a ver el primer ejemplo, que es trabajar con datos no agrupados. O sea, los datos no los voy a agrupar, así de simple. O sea, cada dato va a ser por sí mismo una frecuencia. ¿A qué se va a referir? Bueno, vamos a tener este ejemplo. Resulta que yo tengo una cantidad de árboles, arbustos, como quieran llamarle. Tengo diferentes arbustos distribuidos en la finca. Y yo quiero saber cuántos frutos hay por arbusto, bueno, o por planta, digámosle por arbusto para que suene más lógico. Entonces yo voy viendo de que hay arbustos que tienen un fruto, hay arbustos que tienen 5 frutos, hay arbustos que tienen 7 frutos, y ahí voy viendo la cantidad de frutos que tiene cada uno de los arbustos o cada una de las plantas. Entonces yo procedo a hacer una distribución de frecuencias para hacer un histograma, para saber cómo están distribuidos, para saber cuántos frutos o cuáles son los árboles que tienen más frutos, o con qué frecuencia se presentan más los frutos, como quieran llamarle. Entonces, bueno, vamos a hacer esto que está acá. Yo ya lo tengo acá en Excel. Vamos a quitarlo de acá. No, esa no, muchacho. A ver. Todo. Ahí está. Ok. ¿Pueden ver la pantalla de Excel que estoy compartiendo? Sí. Ok. Voy a hacer lo siguiente únicamente para mostrarles una cosa ahorita. Insertar acá. Y vea que aquí tengo esos mismos datos que están ahí, que son la cantidad de frutos que aparecen por arbusto. Nada más los voy a copiar aquí, únicamente para luego mostrarles una cosita. Voy a ocultar esa. Listo. Entonces yo primero voy a establecer las clases. Voy a poner acá las clases y luego la frecuencia. Okay. Ok, ¿por qué tengo
7 clases, porque si yo me voy al material que me están proporcionando para hacer, a ver acá, yo veo que tengo árboles con un fruto, 2 frutos, 3 frutos, 7, y hasta 7. O sea, de más de 7 no tengo. Entonces, pues establezco hasta 7 clases. Y empiezo a contar cuántos, aquí la frecuencia, vamos a poner esto tal vez como en diferente color para que no se los enrede. ¿Sí? Entonces, yo voy a contar cuántos frutos, cuántos árboles aparecen con un fruto, con un único fruto. Entonces yo tengo que ir contando, ¿verdad? Porque tengo 30 arbustos diferentes. Pero bueno, para que se me facilite, yo lo que voy a hacer es que voy a ordenar esos datos. Si están viendo, ¿verdad? A veces me pasa que estoy explicando y resulta que no se ve. Si están viendo. Sí, profe. Sí. Entonces voy a agarrar esos datos y los voy a ordenar. Aquí nada más. Listo. Entonces así ya yo puedo ver con mejor manera cuántos aparecen con un fruto. Y dice que son 3. Son estos 3 de acá. Okay. Voy a irlo señalando ahí con diferente color para saber que ya los conté. Luego con 2 frutos aparecen 3 también. Entonces, aquí tengo una frecuencia de 3 con 2 frutos. Luego con 3 frutos, 1, 2, 3, 4. Dice que son 4 frutos. Son 4 arbustos que hay con 3. Luego con 4 tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo 8. Ok. Luego con 5. Con 5 tengo 5. Con 6 tengo 4 y con 7 3. Ahí están las frecuencias. Entonces, necesito que me digan que hasta aquí están bien y que entendieron. Sí, profe. Es simplemente ir contando, por eso se llama distribución de frecuencias, porque estoy distribuyendo estos 3, pues están distribuidos acá en los que tienen un fruto. Estos que tienen 2 frutos, tengo 3, pues es la cantidad de veces o el conteo que aparece con esta cantidad. Con 3 aparecen 4, que es la frecuencia. ¿Ok? Bueno, ahora acá les voy a enseñar, porque también les voy a explicar en el otro, pero digamos no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero les voy a explicar. Ven que yo acá copié esto, que son los mismos datos, pero desordenados, realmente como yo los obtengo. Yo los datos no los voy a obtener ordenados. Entonces acá les voy a enseñar cómo usar una tabla dinámica fácilmente, sin importar que los datos estén ordenados o desordenados. Voy a escoger acá y voy a insertar una tabla dinámica y le voy a decir que me la ponga por aquí. Datos, listo. Ok, entonces ahí me insertó la tabla dinámica. Lo que yo hago es que voy a agarrar los datos y los voy a poner en filas. Y vean lo que me hizo. Me organizó los datos en filas. Como aparecen datos de 1, de 2, de 3, de 4, o sea, del 1 al 7 aparecen todos, me los ordenó. Si por ejemplo no apareciera el 2 ni una sola vez, pues aquí no va a aparecer. O sea, él me va a agarrar y me va a ordenar propiamente las clases dependiendo de lo que exista. Para posteriormente nada más hacer lo mismo, pero agarrándolo a valores. Resumir por recuento. Y aquí pues nada más me va a contar. Me está haciendo exactamente lo mismo.
nada más que yo ahí no tengo que contar, sino que la misma tabla dinámica va a contar cuántas veces aparece con 1, con 2, con 3 y ahí listo. Eso por si lo quieren usar, no hay problema. Igualmente nosotros vamos a seguir haciendo la tabla de distribución de frecuencias. Denme un segundo. Ok, ahí está. Donde nos dice que aparte de las clases, la frecuencia, que es el NK, tenemos que hacer la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a ir haciendo cada una de estas, que son las 3 columnas que están a continuación. Como recordarán, tenemos la frecuencia relativa. Vamos a ver. ¿Qué era relativo? ¿O a qué se refería cuando hablábamos de relativo? Porcentaje, ¿no? Porcentaje, correcto. Entonces ahí, para que se vea bien. Entonces yo lo que tengo que ver, porque la frecuencia relativa es a lo que corresponde este número, en este caso el número 3, del total. ¿Qué porcentaje corresponde a ese 3 del total? Bueno, en ese caso pues necesitamos el total. Bueno, aquí ya no lo están dando, ¿verdad? Porque aquí en la tabla dinámica sí hace el total, pero si no, lo que hacemos nosotros es hacer la sumatoria para entonces en este caso saber que tenemos un total de 30, perdón. Vamos ahí. Entonces la frecuencia relativa va a estar dada por la división de este número dividido entre el total. Y lo multiplico por 100. Pero como aquí Excel tiene la posibilidad de pasar de una vez el número a porcentaje, no tengo que multiplicarlo por 100, nada más marco aquí. Vamos a subirle ahí, está bien. Y en este caso tenemos que hacer lo mismo entre todo, ¿verdad? Cada cantidad dividido entre el total. ¿Okay? Entonces en ese caso sería 3 dividido entre 30, 4 dividido entre 30, 8 dividido entre 30 y ahí vamos con cada uno. Al final, esta sumatoria de los porcentajes, como es un total de porcentajes, si yo lo sumo, me tiene que dar 100%. Ahí está el 100%. Entonces aquí tengo la frecuencia relativa, que es la otra variable acá en el cuadro de distribución de frecuencias, donde me va a decir el porcentaje que se refiere a cada una de las cantidades que tengo acá. Entonces aquí yo puedo ver, mira, el que tiene mayor porcentaje, por ejemplo, es los frutos que tienen, los árboles que tienen 4 frutos. Entonces yo sé que los árboles que tienen 4 frutos son los que tienen mayor frecuencia. En este caso pues se presenta con una frecuencia de 8. Entonces, eso me representa el 27% de los arbustos que yo tengo plantados. ¿Okay? Ahora viene lo que es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo dice, pues, ambas son acumuladas. Lo que hace es que, por ejemplo, la absoluta acumula la frecuencia normal y la relativa acumula la frecuencia relativa. ¿Cómo? Vamos a, así de fácil. En la primera únicamente tengo ese número 3, pero en la que sigue tengo tanto el 3 que viene como el 3 que tengo antes. Entonces ahí voy acumulando y ahí tengo un acumulado de 6. ¿Ven? 3 más 3, 6. En la que sigue tengo 4 más lo que tenía antes, que en este caso es 6. Pues 10. ¿Ven? Entonces 3 más 3 más 4, tengo ahí un acumulado de 10. En la que viene, pues tengo 8 más lo que tengo antes, que es 10. Voy a tener un total de 18, que es lo que tengo hasta acá.
3 más 3 más 4 más 8. Y ahí voy siguiendo acumulando para que el último acumulado corresponda al total de los datos. Si este último acumulado no le da, en este caso 30, pues entonces estamos acumulando mal. Vamos a poner este acumulado en otro color. Y acá es exactamente lo mismo, pero aquí lo que vamos a acumular es la parte relativa. Pues acá lo que tengo es únicamente 10. En el que sigue tengo 10 más el 10 que tengo antes. 10 más 10, 20. Luego tengo un acumulado, perdón, de este 13 más los 20 anteriores, en este caso 33. ¿Ven? 10 más 10 más 13, 33. Y ahí sigo acumulando y obviamente el último acumulado me tiene que dar la sumatoria total, que en este caso es el 100%. Esta tabla de distribución de frecuencias o estas tres cosas que yo hice acá es más para análisis, que luego vamos a ver, que otra cosa. ¿Por qué? Porque para graficar yo voy a graficar esto. Acá si yo escojo estas dos columnas, vamos a ver, les voy a enseñar lo que va a hacer. Excel pues va a graficar esas dos columnas como las ven ahí. O sea, va a graficar tanto la parte de clases como la frecuencia. Y a mí lo que me interesa es únicamente la frecuencia. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Voy a quitar eso ahí. Únicamente seleccionemos la columna de frecuencias para que me grafique. Escogemos acá un gráfico de columna normal. Voy a aquí. Seleccionamos un gráfico de columna normal. Si ustedes se fijan, ven que estas columnas van teniendo esa forma de campana. Por eso lo que les había dicho al principio, la forma simétrica. Si yo uno esas columnas con una curva, vamos a tener la forma de campana. Pero bueno, acá en este caso, los datos del eje X, que son estos que están acá, 2, 3, 4, 5, casualmente se da porque están en ese orden. No es que de chiripa o Excel entendió, no. Es porque default va a hacerlo así. Le va a poner orden del 1 a los que hayan. ¿Okay? Pero a veces no son estos datos que yo tengo acá, los que casualmente coinciden con los que tengo acá. Entonces yo tengo que seleccionarlos para poder cambiarlos. Pero eso lo vamos a ver en el otro ejemplo. Aquí obviamente porque quedó igual, pues no hay problema. Acá nada más para que quede completo el gráfico, obviamente ahí luego lo paso a otro lado, únicamente ampliamos el ancho de las columnas tal y como lo habíamos hecho en Pareto. En este caso selecciono para que estén todas las columnas y con clic derecho busco formato y acá donde está el ancho se lo cambiamos a probablemente a 1. En 1 está bien, para que queden pegaditas. Entonces ahí ya tengo lo que es el histograma. Obviamente yo puedo hacer el ajuste, ¿verdad? Que es hacer una vamos a ver, es como hacer una, no, esta no me sirve, perdón. Creo que sería esto. Hacer ya la curva propiamente, ¿verdad? Para que, por aquello de que queramos representarla, para cambiarle de color. Esta parte aquí se me salió ese rabillo, pero no hay bronca. Si yo quisiera hacerlo, adelántame un poquitito nada más,
yo quisiera hacerlo en otro programa que es Minitab. Si ustedes quieren hacerlo, aunque esto no es una clase de Minitab, nada más ahí rápidamente les explico. Tenemos los datos en Minitab y simplemente pues buscamos graficar un histograma y aquí de una vez le seleccionamos con ajuste. Aquí el seccionamiento se lo eliminamos y le ponemos del 1 al 7. Listo. Si se fijan, el histograma es el mismo, nada más que este está hecho en Excel y este está hecho en Minitab. Ya él hace el ajuste hacia como él considere, ¿verdad?, la distribución de frecuencias. Ya, pues eso ya es cuestión del programa y se le respeta. Ok, bueno, vamos entonces, aquí está el ya completamente elaborado, ¿verdad?, la tabla de distribución de frecuencias, y acá pues el gráfico como tal, ¿verdad?, las columnas, que es lo que nos interesa ver en este caso. Como yo les decía, tenemos la columna que tiene mayor altura, que es la columna que tiene distribución de 4. O sea, los arbustos que tienen 4 frutos son los que más se presentan, y acá lo puedo ver en este gráfico, que es el que tiene mayor cantidad o mayor frecuencia. Aquí está con ajuste, que es el que ya les mostré ahí en Minitab, es el mismo. Y ahora sí, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Ok, ninguna. Bueno, les aclaro. Yo sé que tal vez no se unieron más personas y yo sé que es por culpa mía. El trato que habíamos hecho queda completamente cancelado, ¿verdad? Vamos a la vez pasada tuvimos ahí digamos un pequeño disconformidad, ¿verdad? Pero ya lo solucionamos, así que pues creo que ya esa cuestión no se va a seguir presentando. Así que por ese lado de ahí, mientras no asuman o no adopten una postura negativa, pues no hay problema. El problema es cuando una cuestión afecta al resto del grupo, que bueno, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, cómo estuvo el asunto ahí más o menos. Igual no sé si tienen algún chat, porque me pareció, no sé, ahí tampoco me interesa saber. Igual eso pasa mucho. Si tienen algún chat por aparte o algo por el estilo, porque pareciera que sí hubieron varias personas que al final sí y luego que no, y en fin, a mí sí, la verdad me tiene sin cuidado. La cuestión acá es de pues continuar con los que estamos y pues los que quieran seguir de la mejor manera. Vamos a ver acá. Ok, ¿alguna pregunta? Esa parte necesito que les quede claro, porque digamos que eso es lo básico y eso es, entre comillas, lo más sencillo. Ya vamos a entrar, digamos que en la parte divertida. Todo claro. Ok, ahora vamos a entrar con los datos agrupados. Ok, ¿por qué? ¿Por qué datos agrupados? Porque realmente nosotros, cuando vamos a analizar y a hacer uso de la distribución de frecuencias, los datos son muchos. Entonces yo tengo que agruparlos. Entonces, en vez de ser 1, 2, 3, 4, van a ser del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, o sea, van a estar agrupados, pero van a estar agrupados por misma cantidad de clases y misma cantidad de intervalos. Acá nada más pues hacemos uso de lo que ya habíamos visto antes, acá un repaso de lo que es el rango, ¿verdad?, que va a abarcar desde el principio al fin, o sea, el dato mínimo al dato máximo. Existan o no existan datos entre ellos, pues va a ser el rango, va a ser el recorrido que nosotros vamos a tener.
El número de clases pues va a ser el número de barras. Esta parte aquí yo se las dejo, pero yo siempre les voy a dar el número de clases con las que van a trabajar. Eso pues va a depender de la cantidad de datos. Ok, el intervalo, que es lo que tenemos que tener claro, va a ser la cantidad de datos, va a ser la distancia que va a haber entre cada una de las barras, entre cada una de las columnas. No sé si pueden ver eso que le hice zoom, no, o lo ven normal la diapositiva. Está bien. Ok, ahí lo que se está refiriendo, gracias, es que entre cada columna va a haber una distancia y esa distancia es la misma. O sea, si yo defino una distancia o un intervalo de 3, pues va a ser de 3. En este caso, lo que yo tengo acá, pues son intervalos de 1,5. ¿Ven? Yo tengo de 6 a 6,5, de 6,5 a 7, de 7 a 7,5, y el intervalo siempre va a ser el mismo. Esto para facilitarme el hecho de que yo vaya a hacer la distribución de frecuencias. ¿Ok? Y luego acá, como vamos a trabajar con datos agrupados, tenemos que tener claro dónde inicia y dónde termina cada uno de esas clases. ¿Sí? Lo que llamamos límite inferior y límite superior. Acá vamos a trabajar con que el límite superior de una clase va a ser el inferior de la siguiente. Pues ese concepto lo voy a ir repitiendo ahorita cuando vayamos a hacer la distribución de frecuencias para datos agrupados. Y luego vamos a hacer uso del punto medio. Punto medio, ¿por qué? Porque a la hora de graficar, pues se complica un poco cuando yo voy a establecer los límites. Entonces, por ejemplo, como podrán ver acá, yo tengo 3 clases, ¿verdad? Desde el ejemplo que venía acá anterior, donde tenemos datos que van del 15 al 27. ¿Qué es lo que me está queriendo decir acá? Que yo tengo un intervalo de 4. Del 15 al 19, del 19 al 23 y del 23 al 27. Como podrán ver, tengo la misma distancia entre cada una de las columnas o entre cada una de las clases. Las clases y las columnas es lo mismo, nada más que pues se diferencia de que la clase es en la parte de distribución de frecuencias y la columna es ya cuando está graficado. Entonces, como podrán ver, el límite inferior y el límite superior de cada clase siempre va a tener la misma distancia. Pero a la hora de graficar yo voy a hacer uso del punto medio, lo que está acá en rojo, el XM. ¿Cómo sé yo cuál es el punto medio? Fácil. Lo que es el límite inferior y el límite superior de cada clase, lo que yo voy a hacer es que los voy a sumar y luego lo divido entre 2. O, lo que es lo mismo, el resultado de la sumatoria de esos dos límites lo voy a dividir entre 2. Si lo hacen en la calculadora, pues nada más lo encierran entre paréntesis la sumatoria y luego lo dividen entre 2. Así seguido. O hacen la suma y ese resultado lo dividen entre 2. Al final lo que voy a tener es un número, en este caso el 17, que va a ser el que está entre 15 y 19, exactamente a la mitad. Okay. Si ustedes posicionan este 17, va a estar exactamente a la mitad entre el 15 y el 19. De ahí que se llama punto medio. Si a ustedes les da otro número, por ejemplo, les da 27, 23 o 24, pues obviamente están haciendo mal el cálculo, porque ese número tiene que darles entre el límite inferior y el límite superior de la clase que están calculando. ¿Alguna pregunta acá? No, bueno, pues ahí ya saben de dónde sale ese punto medio, que es súper importante. Bueno, vamos a graficar estos datos que tenemos acá. Estos datos que tenemos acá son 100 datos en total. Ven que aquí ya pues estamos haciendo uso de un ejemplo con bastantes datos, aunque no realmente lo que podría ser en la vida real. Pero tenemos datos que empiezan del 57 y terminan en el 64. Los datos aquí están ordenados, así que pues eso es una ventaja. En el ejercicio que ustedes tienen que hacer para esta semana los van a encontrar ordenados también, para que esa parte les
le facilite, pero créanme que en la vida real no es así. Vamos a utilizar 4 clases para poder llegar a este mismo gráfico que está acá, pero ya yo lo tengo acá en Excel, así que vamos a hacer uso de Excel. Okay, aquí yo tengo los datos, ¿verdad? Como pueden ver, los mismos datos ordenados en una columna del 57 al 64. Entonces vamos a usar, como dice el ejemplo, use 4 clases. Y acá no vamos a tener frecuencia. Acá lo que vamos a establecer son límite inferior y luego límite superior. Vamos a... Aquí vamos a hacer ahora sí la frecuencia y aquí vamos a hacer el punto medio. Y con diferentes colores para hacer ahí. Bueno, vamos a establecer los límites. Fácil, porque el primer límite va a ser el número inferior o el dato mínimo del rango, en este caso 57. Ok, y el límite superior va a estar dado por el intervalo. Pero ¿cuál es el intervalo? Bueno, tenemos que calcular el intervalo para saber cuál va a ser la distancia que va a haber entre cada una de las clases. En este caso el intervalo se calcula dividiendo el rango. No lo calculamos antes, vamos a calcularlo, no lo calculé antes. Entonces el rango es 7, el intervalo va a ser el rango dividido entre el número de clases, que es 4, y nos dice que el intervalo es 1,75. Bueno, ese 1,75 redondeémoslo a un número más cercano, que en este caso utilizamos 2. Voy a poner aquí rango, voy a ponerlo ahí más ordenado, 7. Entonces quiere decir que como vamos a usar un intervalo de 2, este límite superior va a ser esto más 2, en este caso 59. Pero vean lo que pasa acá. Como decía ahí en el material que el límite inferior de una clase es el superior del anterior, pues entonces en este caso vamos a utilizar el 59 aquí también. Y luego aquí vamos a agarrar ese 59, le sumamos 2, que es el intervalo. Aquí vamos a utilizar el 61. Aquí a ese 61 le sumamos 2. Aquí vamos a utilizar nuevamente el 63. Y acá el 63 le vamos a sumar 2. Y ven que con eso abarcamos todos los datos, del 57
hasta el 64. Bueno, se nos pasa uno, pero eso siempre pasa. A veces más bien tenemos que agregar más clases para abarcar todos los datos. ¿Okay? Como verán, tenemos ubicados todos los datos acá en estos límites, que esto es lo que viene a ser el agrupamiento de los datos. O sea, tengo la primera clase donde agrupa los datos del 57 al 59, la segunda clase los agrupa del 59 al 61, la tercera del 61 al 63 y la cuarta del 63 al 65. 65 no está, pero bueno, como les había dicho, el rango, a veces pasa eso, de que hay datos que no están incluidos. Ok, acá vamos a hacer la frecuencia. La frecuencia es contar. Vamos a contar la cantidad de veces que aparecen los datos entre 57 y 59. Esa es la primera frecuencia que vamos a calcular. En este caso, contar. Pero entonces, vean lo que va a pasar acá. Resulta que aquí yo tengo el 59, pero aquí también. Aquí tengo el 61 y aquí también. Tengo el 63 y aquí también. Bueno, si estuviéramos usando tabla dinámica, que ya la vamos a usar, eso no pasa, ¿verdad? Porque la tabla dinámica calcula para que no exista incongruencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que definir si cuando nos aparece el 59, que nos va a aparecer por ejemplo acá, ¿dónde lo ubicamos? ¿En la clase 1 o en la clase 2? En este caso lo vamos a ubicar en la siguiente. O sea, el 59 no va a estar contenido acá, el 61 no va a estar contenido acá, el 63 no va a estar contenido acá y el 65 tampoco va a estar contenido acá. Eso es lo que de esa manera es como lo vamos a trabajar. Esto para que no se nos presente ninguna ambigüedad y no tengamos ningún error a la hora de hacer conteo. ¿Por qué? Porque si yo sumo toda esta frecuencia cuando yo las cuente, aquí me tiene que dar la cantidad de datos que yo tengo. Y yo aquí tengo 100 datos. Entonces a la hora de contar la frecuencia me tienen que aparecer 100 datos. Entonces por eso los datos aquí están ordenados y ahí ustedes los tienen ordenados para precisamente lo mismo. ¿Cuántos datos tengo entre 57 y, en este caso, 58? Bueno, voy aquí contando. Ahí están. En este caso dice que tengo 13 datos. Si yo los cuento, aparecen 13. Ok, perfecto. Y luego tengo que contar los datos que aparecen, ahora sí, 59, pero hasta 60. Entonces aquí voy contando, 59, 59, 59, ahora 60, ahora 60, 60, y joder, qué montón de 60, y dice que tengo 55 datos. Vamos a ubicarlos ahí con otro color para 55. Y ahora tengo que contar entre, ahora sí, 61 y 62. Entonces vengo aquí, 61, 61, 62, 62, hasta aquí. Y dice que hay 30. Okay. Y lo que me queda, los datos entre el 63 y 64, que son únicamente 2. Ahí está la distribución de frecuencias o el conteo. Si yo sumo esto, me tiene que dar sí o sí 100. Ahí está. 100 datos contados. Bueno, antes de explicarles con la tabla dinámica, voy a hacer el punto medio. El punto medio era la suma de límite inferior y límite superior de cada clase y posteriormente lo divido entre 2. Entonces lo que hacemos es esta fórmula donde abrimos paréntesis, le decimos que este dato le sume a este dato y luego ese resultado lo divido entre 2. ¿Está? 58. Okay. Entonces, ahora acá voy a enseñarles
Esto pues obviamente uno lo hace ahí con fórmulas, va agarrando y sustituyendo, etcétera. Pero está la opción de, ahora sí, tabla dinámica. Voy a explicarles acá la tabla dinámica un poco más detenido, ¿verdad? Que fue un poco lo que expliqué en la parte anterior, pero ahora sí utilizándolo acá. Bueno, primero yo selecciono los datos. Siempre, no les dije antes, siempre la serie de datos que yo voy a seleccionar para la tabla dinámica tiene que tener un título, una etiqueta, un rótulo, como quieran llamarle. En este caso, ustedes me verán siempre que yo lo pongo ahí, es por lo mismo. Entonces selecciono los datos con el título. En este caso estaría seleccionando 101 datos. ¿Sí? Porque si no hacemos eso, Excel va a entender que la primera celda que yo seleccione va a ser el título. Entonces, pues ahí no se vale. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener como título CM. Si yo le voy a insertar, ya escogiendo los datos, me voy a tabla dinámica. ¿Okay? Me fijo que estoy seleccionando los datos de la celda A1 a la celda A101. Le digo que me lo ubique, la tabla dinámica aquí nomás, para tenerla cerca. Y listo. Ven que acá, en el cuadro de trabajo de la tabla dinámica, me ubica esta serie de datos que se llama CM, que tiene como título CM. Si yo hubiera escogido solo los datos, pues el primero me lo va a tomar como título. Entonces no van a haber 100 datos, sino hubieran habido 99. ¿Okay? Tal y como lo hicimos en anterior, ¿verdad? Lo que hacemos es que los datos que yo tengo acá, me los voy a traer para trabajarlos en filas. Para que me ubique los datos en filas. Como antes en la parte de datos no agrupados. Y lo que va a hacer es esto. ¿Okay? Va a poner los datos que existen. Sin importar si hay una o 100 veces. El 57, el 58, todos esos datos están ahí aunque sea una vez. Vean el 64 y el 63, aparece una vez, pero igual me lo pone acá en fila, me lo ordena en fila. Ahora yo lo que tengo que hacer es decirle que me los cuente, que me cuente la cantidad de veces que aparece cada uno de ellos. Entonces lo que hago es que me voy acá, igual esto, pero esta vez le digo que me lo pase a valores. ¿Qué es eso, profe? No, es que lo está acumulando. Lo que tenemos que hacer es que seleccionamos cualquiera de los datos que están acá en sumatoria y le vamos a dar clic derecho y acá donde dice resumir valores por, nos vamos a recuento. Ahí está escogiéndolo, él solamente lo pone por suma, pero nada más nosotros le decimos resúmame los valores con recuento para que precisamente haga eso, los recuente. Y ahora sí. Profe, ¿pero qué es eso? Sí, está contando la cantidad de veces que aparece el 57, el 58, pero no es lo mismo que está acá. No, pues es que yo tengo que agruparlos. Entonces, como estos datos que están acá son los que yo tengo que agrupar, lo que hago es que me voy acá, en cualquiera de ellos, le doy clic derecho y esta vez selecciono la opción que dice agrupar para que me agrupe, valga la redundancia, esos datos. Digo, agrúpelos y acá simplemente nos cercioramos de que esté bien, que empieza en el 57, que termine en el 64, bueno, va a terminar en el 65, pero no importa, él solo lo va a calcular. Y acá donde dice por, va a ser el intervalo que habíamos definido. En este caso pues se lo cambio porque el intervalo es de 2. Y ya con esos datos me los va a agrupar de manera tal como a mí me conviene. Y ahora sí, me los agrupo. Entonces para ahí. Como podrán ver, a la hora de agrupar los datos, él no va a tomar en cuenta ese 59 porque está aquí y está abajo, solamente me lo va a considerar en una parte, pero me va a hacerle la agrupación prácticamente igual y me va a hacer el conteo tal y como yo lo fui haciendo acá. Pero vean que este conteo, que fue la frecuencia, yo tenía que tener los datos ordenados para poder hacerlo bien, si no pues hubiera sido un poquillo complicado.
y pues listo. Nada más esta parte por aquello que se les facilite hacer la tabla de distribución de frecuencias. Yo lo único que tengo que hacer es pues graficar el histograma, que como les había dicho, primero lo hacemos con la parte de frecuencias, que es la que me va a dar la altura de las columnas. Entonces selecciono, ¿verdad?, lo que es la parte de frecuencias, nos vamos a columnas, voy a borrar esto, voy a darle de una vez el formatillo acá para que no se me olvide, y que ven aquí ustedes que no concuerda. Le puedo arreglar esto, eso es indiferente, ¿verdad? Nada más de 0 a 55, para aprovechar mejor el espacio. Vean que los datos del eje X están en 1, 2, 3, 4, como les había dicho en el anterior. Lo voy a agarrar así por default porque yo no le he establecido ningún orden, entonces él va a establecer el orden más lógico. Pero lo que yo necesito tener acá son los límites. Por ejemplo, la columna 1 empieza en 57 y termina en 59. La columna 2 pues empieza en 59 y termina en 61. Pero como va a ser un poco complicado graficarme eso, lo que hago es que selecciono esos datos, o selecciono la parte del eje X, y me voy acá donde está seleccionar datos, de nuevo seleccionar datos, y en esta parte ven que aparecen 1, 2, 3, 4, que es lo que está ahí, pero yo lo que le voy a decir es, mejor agarre y póngame los puntos medios. Entonces, los voy a editar para que me agarre los puntos medios, y ahora sí, ven, lo que me está queriendo decir es que el punto medio de esta columna, es 58, el punto medio de esta columna es 60, el punto medio de esta es 62 y el de esta 64. Que empieza en 57 y termina en 59, sí, pero con los puntos medios me doy una idea de cómo están distribuidos acá las columnas. Y como puedo ver, la columna que tiene mayor frecuencia es la columna que tiene como punto medio 60, que probablemente es el valor que yo ando buscando. Obviamente les estoy explicando cómo hacerlo en Excel. Pues si ustedes quieren hacerlo a mano, obviamente nada más lo hacen a mano, hacen los cálculos y demás. Por ejemplo, si quieren hacerlo en Minitab, pues igual lo hacen ahí en columnas. No les voy a explicar cómo, porque eso, digamos, sería como desventajoso para quienes tienen y quienes no. Vamos a ir rápidamente. Yo lo que hago es que selecciono acá los datos. Voy a pegarlos por acá. Y vuelvo a hacer un histograma, pero esta vez voy a pedirle que me lo haga agrupado con datos DSM. Listo. Hace un seccionamiento. Pero ustedes, perdón, esta parte aquí, a ver. Ahí está. Ok. Y fue pucha. Igual el resto, eso mismo está explicado acá, ¿verdad? En el material, paso a paso, ahí la parte del gráfico. Si lo quieren hacer a mano, nada más que tomen en cuenta el grosor de las columnas, de que todas tienen que tener el mismo grosor. Ahí ojalá utilizar unas hojas cuadriculadas si fuera el caso, pero eso ya está en cuestión de ustedes. Ahí creo que ya lo subí, ahí el trabajo para esta semana, así que pues nada más pues creo que se van a divertir, ¿verdad? Ya ahorita termino de revisar lo que tengan ahí pendiente de esta semana y pues listo.
Profe, una pregunta. Con lo de la tarea de esta semana no entendimos, bueno, no entendí muy bien lo que había que hacer. ¿Con cuál tarea esta semana? No, es que apenas la subí, apenas la he subido. Es esto mismo que acabo de No, explicar. perdón, la de la semana pasada. Ah, pero yo antes dije que no era tarea, eso no es tarea, es una práctica nada más. Ah, Es una ok. práctica ahí como para que hagan ahí un análisis y vean puntos atípicos, datos atípicos que se pueden presentar. Ah, ya. Está bien. Ok. ¿Cómo joden, Eso es no? todo, profe. Jay, si tiene alguna pregunta, con gusto. Ah, no, está bien. Recuerden, o sea, ahí les expliqué cómo hacerlo en Excel, pero también lo pueden hacer a mano. En el material está, digamos, también explicado por si lo... Mientras hagan eso mismo que está ahí en el material, en el trabajo para esta semana. Y de hecho se van a dar cuenta que es muy parecido a este ejemplo que yo acabo de explicar. Que lo que me interesa es que sepan usar datos agrupados. Que los agrupen. Ya Ok, ustedes quieren hacer uso de la tabla dinámica, pues ahí está el ejemplo, cómo se usa. Y pues listo. ok, está bien. Gracias, profe. Pura vida, con gusto. ¿Usted qué, Tatiana? ¿Cómo le está yendo? Profe, esa aplicación Minitab. No es una aplicación, es un programa. Así que si la quiere bajar en el teléfono no va a poder. En una tablet No, en la tampoco. compu, ¿eh? Solo para la compu, sí, porque es muy pesadilla. Pues si tienen computadora Bien, gracias. y voy a ver si ahorita me acuerdo y les comparto el craqueo, pero es que lo que yo tengo es como un pirata. Entonces, pero sí es un poquillo pesadilla. Pues, no es que digamos la puedan descargar así en un teléfono, no. Y en una computadora, pues tiene que tener ciertas características y cierta memoria, porque si no, no la van a poder descargar. Pero ahí luego lo vamos a ver un poco más detenidamente cuando estemos en otro módulo. Pero ahorita es como por encimilla. Ah, está bien, gracias. ¿Ok? De hecho, para el tema que vamos a ver la próxima semana, también voy a usar un poquitito, digamos, un poquitito no, digamos, ahí les explico también cómo hacerlo en Minitab, pero, o sea, como que yo me base en Minitab, no puedo porque, de hecho, tenemos una estadística de que por ahí del 60% de los estudiantes usan únicamente teléfono. Entonces, pues no puedo como llegar con los tacos por de frente, ¿verdad? Y pedirles, ¿verdad? Que tengan computadora. Ya eso es una cuestión meramente de cada quien, ¿verdad? Y las posibilidades que Pero, cada quien tenga. pero digamos, esa Minitab y el vicio, ¿dónde los puedo descargar? Bueno, en el caso de vicio sí lo puedes cargar, ¿verdad? Sí lo puedes cargar. Hay unos videos en YouTube que usted puede buscar y descarga vicio y otro programa que se llama Project. Pero este Minitab, que a veces yo he encontrado páginas donde tienen ahí pero el craqueo, pero hay que tener cuidado porque si no se les pega un virus, ¿verdad? Entonces, yo es que preferiblemente le digo ahí a colegas, amigos que consiguen el programa pirateado. ¿Verdad? Pero pirateado igual hay que saber cómo instalarlo, ¿verdad? Para que no tenga ningún problema en la compu. Tal vez la próxima clase, que es un poquito menos pesada, podríamos ver eso, nada más me recuerden, para compartirles los archivos para que puedan instalarlo. Ah, sí, estaría genial. Sí, es que este programa, bueno, no sé si están viendo ahí, me permite Sí. hacer diferentes gráficos, ¿verdad? Ya de un solo, propiamente el programa. Y tiene una parte que son puramente herramientas de calidad, donde pues ahí tenemos lo que es Pareto, causa y efecto, que ya lo vimos. Luego vamos a ver gráficos de control. ¿Dónde está eso? Acá, en herramientas de control. Y pues ahí va uno utilizándolo ya propiamente sabiendo cómo es cada una de las herramientas.
O fácil, métanse a la página de BlackBerry and Cross y compran la licencia. Creo que anda por ahí de los 100, creo que anda por ahí de los $125, no sé. No sé, la Mejor verdad. lo pirateo, profe. Sí, sí. No, no sé cuánto vale, pero sí, sí, tienen una licencia ahí de estudiante, pero no, no sé cuánto vale. Yo la verdad nunca he pagado por ningún programa, así que pues no sé. De hecho hace poco me metí en un curso de AutoCAD y de ahí pues busqué el programa pirateado. No ponerme a comprar el AutoCAD es carísimo. Pero bueno, no, cualquier cosa, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto, por acá me quedo. Ya están revisados los que hicieron el examen hasta el momento. Voy a ver si alguien más lo hizo para que quede ahí revisado. Si no, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Más bien, ahí pura vida, muchas gracias. Eh, eh, si tienen alguna duda, pues lo vemos también la otra semana. Así que, pues, no es que tengan que presentarlo la próxima semana, pero sí que estén claros, ¿verdad? De cómo hacer cada cosilla. Obviamente después de que hayan repasado el material y si fuera el caso también el video. Pero si todavía les queda alguna duda, pues sería el próximo jueves. El próximo jueves no es feriado. Está bien, gracias. No, no es feriado. Digamos que casi, pero no. Ok, con gusto. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.